Mariano es un fiel oyente que además hemos hablado con él por otras cuestiones, porque están en la causa del Ara San Juan y nos explicó muchas cuestiones en esta investigación que todavía continúa, pero hoy lo llamamos por otra cuestión, porque hemos visto por ahí que publicó, y queremos que nos cuente un poco más en detalle, sobre lo que se va a inaugurar ahora, en un ratito nada más, alrededor de las 12, va a estar el presidente de la Nación, acompañado por el gobernador y el intendente Federico Dachával, que ya se encargó de publicarlo en todos los medios que pudo. Este auto COVID no es que te lo haces vos, sino que vas en auto. Es como el Automac, pero en realidad entras con el auto, te hacen el test y salís. Bueno, esto es más o menos lo que va a suceder, aunque después explicaron que no va a ser para todo el mundo, sino que va a ser para un grupo. Bueno, en síntesis, nos dijo Mariano, nosotros presentamos esto, pero la verdad que no es así. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, buen día, Majo, ¿cómo andan? Bien, la verdad que nos sorprendiste. Yo cuando lo leí en Twitter, la respuesta que vos le das explicando, nos quedamos bastante sorprendidos. Dije, es Mariano, sí, es Mariano el mismo. A ver, contanos, ¿qué pasó? No, ahí nos enteramos por la tele que el municipio iba a lanzar este automac de la salud eh, con un método muy interesante, que es la utilización del oxímetro, que es el que mide la saturación de oxígeno en sangre. El coronavirus, el problema que tiene al generar neumonía, los primeros días, eh, el la persona no siente los síntomas de la insuficiencia respiratoria, porque pues, al tener dificultades para respirar y eso aumenta la frecuencia de respiración y se respira más hondo, entonces el cuerpo lo va como es, compensando los primeros días. Mientras la insuficiencia respiratoria avanza, la neumonía avanza, y cuando uno ya se da cuenta que tiene dificultad para respirar, llega al hospital con niveles de neumonía alarmantes. Por eso mucha gente va directo al respirador y mucha gente muere, ¿no? Porque la neumonía avanza muy rápido. Digamos, cuando la gente llega al hospital, es porque la neumonía ya avanzó. ¿Se entiende? Entonces, el oxímetro lo que permite es medir la presencia de oxígeno en sangre. Entonces, si hay algún indicio de dificultad, de insuficiencia respiratoria, aunque el paciente no se dé cuenta, con el oxímetro lo puedes medir. Entonces te puedes anticipar a la posible neumonía que produzca el coronavirus. Claro, ¿qué puede llegar a ser esa falta de oxígeno, de saturación en sangre? Puede llegar a ser un coronavirus, como puede llegar a ser cualquier El otra FOC, enfermedad, claro, cualquier otra enfermedad respiratoria. exactamente. Por eso con buen tino, ¿no? No es solamente se mide la saturación de oxígeno en sangre, sino que además se mide si tuvieron fiebre, si tienen tos, ¿no? Y los otros, lo que a Chaval dice el triage, ¿no? Eh, en ese sentido, el método en sí es bueno. El problema es para qué sirve, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que el intendente está diciendo que, que lo van a usar para hacer el seguimiento de los contactos estrechos de la gente ya infectada, ¿no? Sí, lo Eh, que y- entendimos es que va a ir la gente que estuvo en contacto con los que ya tienen, o sea, ya les dio positivo, a esa gente la van a hacer ir a este lugar donde con el vehículo, exactamente. ¿no? Bueno, Entendimos todos eso. exactamente. Ahora, eso ya lo tendrían que estar haciendo desde marzo, ¿sí? Acá no habría ninguna innovación más que en la utilización del oxímetro, digamos, ¿no? En el método. ¿Y eso lo Eh, propusieron ustedes? ¿Esto es así? claro, en realidad nosotros lo que planteamos es justamente, Digo como el ustedes porque vos oxímetro. decís que vos y alguien más. Sí, 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 en realidad somos un grupo, una organización que va tomando cuestiones de políticas públicas en marcos de crisis, como tomamos lo del Ara San Juan, tomamos lo del coronavirus, Ajá. que acá en Pilar trabajamos con el equipo de Pitronacci, digamos. Eh, y lo loco es que nosotros planteamos este método de diagnóstico preventivo, ¿no? De diagnóstico temprano, con la utilización del oxímetro, Ujú. hace más de un mes a gente del municipio y de la provincia.
hablamos de funcionarios, por ejemplo, de provincia, de ministros hablamos. Pero nosotros lo planteamos sobre la base de un programa de detección temprana, rastrillando el territorio, porque el problema es que ya estamos en una etapa de circulación comunitaria. Claro. Entonces vos no podés ir corriendo desde atrás a los vínculos de los contactos estrechos de la gente que tuvo coronavirus. ¿Entiendes? Porque ya no sabés por dónde te vas a contagiar. Ujú. Mariano, Entonces, Lo que pasó sí, recién con la beba de 9 meses que estábamos hablando con la mamá, exactamente. que no Entonces tiene nosotros idea por dónde pudo haber sido el contagio. exactamente. Entonces nosotros lo que necesitamos es hacer un censo territorial de toda la población, que con este método lo podés hacer de inmediato, ¿sí? Entonces, podés detectar los casos sospechosos, pero además podés detectar los casos con insuficiencia respiratoria, que son los que tienen enfermedades que pueden ser agravadas Claro, por el coronavirus. en riesgo. ¿Se entiende? Ujú. Entonces nos permite catalogar los distintos grupos de riesgo que hay en el distrito y tener una política focalizada para prevenir el contagio en esos sectores. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa utilización de la detección temprana te sirve siempre y cuando la utilices en un programa de detección, ¿cómo es? De detección Temprana. preventiva masiva. Ujú, sí. ¿Se entiende? Si vos vas atrás de los contagiados, primero restringís y a lo sumo es este nuevo método innovador que dicen, para lo único que sirve es para sumar a algo que ya tendrían que estar haciendo. Ujú. ¿Entiendes? Mariano, A ver, está ¿cómo Juan Cruz estás? también. Buenos días. Hola, buen día. Entonces, vos lo que nos estás informando o diciendo es que están errados en el foco de la cuestión. Claro, sí, sí, es que, a ver, el método está bárbaro, de hecho lo presentamos. Ahora, el problema es que ese método, para, para servir de rueda de auxilio, para lo que ya tendrían que estar haciendo, no tiene ninguna función. Y el Eso, método, discúlpame, yo hay algo que no termino de entender y a lo mejor es que no estoy viendo todo y no estoy informada de todo, ¿no? sí. Pero esto de que vayan en auto, yo todavía no lo termino de entender. Te doy un ejemplo. Uno de los casos que fue notorio, ¿no? Es el caso del empleado municipal la semana pasada. Ujú. Todos los contactos, ¿no? Tuvieran más o menos, nos hablaban de 60 personas, 50 y pico de personas, se habló en algún momento. Bueno, uno nunca sabe cuántas personas tuvieron contacto, ¿no? Cuando da un positivo. Pero ponele que sean 40. ¿Tienen que ir en vehículo hasta ese lugar? Eso es lo que no termino de entender. El que no tiene vehículo, ¿qué hace? No, es que en realidad el Estado los tendría que ir a buscar, no tendría que esperar a que vengan, ¿no? Y eso, no sé, la verdad, a ver, desde marzo supuestamente en todo el país se viene trabajando de que se va persiguiendo a los contactos estrechos para frenar Sí. la posibilidad de la expansión del virus. Digo, eso se tiene que trabajar de esa manera desde marzo, que no lo estén haciendo y que lo anuncien ahora sería terrible. Claro, pero que tengan que irse en vehículo particular. Yo entendí en vehículo particular, está bien, que tienen que ir hasta ese lugar. Sí, no, la verdad es que nosotros no entendemos cómo puede ser que no haya una articulación entre las instituciones de la comunidad y del sistema de salud pública para hacer un seguimiento estrecho de la gente en el territorio. La verdad, eh, es muy raro lo que plantea esta gente, digamos, no, Y porque además ustedes no lo que le... apunta. Entonces, la parte que ustedes le habían planteado era la del oxímetro, de tener que hacer esto para la detección temprana. Temprano, Y claro. también les dijeron esto del auto, de que ingresen los autos No, y no, salgan por no. el otro lado y qué sé yo. No, porque nosotros lo que estábamos planteando era incorporar a las ONG y a las instituciones de la comunidad, las iglesias, clubes, etcétera, en articulación con el sistema de salud público, las salitas, etcétera, incorporando voluntarios del sistema de salud argentino. Hay un montón de estudiantes avanzados de medicina, enfermería, etcétera, que se anotan por miles para ser voluntarios en las instituciones públicas, digamos. Que después las instituciones públicas no desarrollen programas de voluntariado es otro tema, pero hay personal y hay estructura como para hacer un seguimiento permanente, periódico y focalizado de todo el territorio. Entonces, teniendo la posibilidad de hacer una detección temprana y de
detectar específicamente a la población de riesgo en todo el territorio en menos de 10 días, es una locura no hacerlo. ¿Se entiende? Lo demás es show. Claro. Esto de hablar de un método innovador para fortalecer lo que ya se debería estar haciendo, no estamos innovando nada. No, en otros lugares se hace también, ¿no? Esto que ustedes plantean. Sí, hubo ejemplos ahora en estos días en Israel y Corea del Sur, es lo que se dice. No está muy claro. En Estados Unidos, por ejemplo, se hacía en las rutas y eso, los hacían oler vinagre y ese tipo de cosas, que es una de las cosas que van a hacer en el automac. Pero ¿cómo es? Pero lo que nosotros necesitamos en etapa de circulación comunitaria del virus, que no sabemos de dónde nos contagiamos, Ujú. es rastrillar el territorio. Sí, Rastrillar claro. a todo pilar. Y eso, de la mano de las instituciones de la comunidad, con una capacitación garantizada por el sistema de salud pública, lo podemos resolver. Tendríamos a toda la población del distrito en 10 días censada. Suena muy fácil. Sí, hay que comprar 500 aparatitos. Ahí viene el problema. Sí, pero sale 2.000 pesos, digamos. Si el Estado no puede resolver eso, estamos muertos. Digo, si en el marco de una emergencia nacional y de las características que se dice que tiene, no estamos dispuestos a resolver un broche que se mete en el dedo para medir el nivel de oxígeno y detectar si la gente tiene neumonía o no. Estamos liquidados, digamos. Hay que tener un marco de seriedad cuando se plantean las políticas públicas, ¿no? Mira, en ese momento la noticia en los medios nacionales es que hay una reunión de urgencia entre el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Así que Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, ahora en este momento una reunión de urgencia. Así que vayan avisando al Austral que se posterga la llegada. Y dicen que hay que retroceder de fase. Viste que cuando empiezan a tirar estos títulos, que es de urgencia y que hay que retroceder de fase. Mira, nosotros, cuando digo nosotros, digo con cierta autoridad sobre la base de las cosas prácticas que hemos planteado, ¿sí? Nosotros no criticamos sin hacer propuestas, nunca hacemos críticas sin hacer una propuesta previamente, ¿no? Como en este caso, digamos, nosotros criticamos la política del automac porque es limitada sobre la base de un método que nos serviría para restringir la expansión del virus en Pilar y aislar a todos los grupos de riesgo, ¿sí? Sí. Entonces, hace un mes lo presentamos, nos quedamos en el molde, esperamos que lo evalúen, etcétera, y hoy vemos que lo anuncian tipo show, digamos, ¿no? Sin cumplir la función social que iba a cumplir. Antes de que empiece la cuarentena, cuando el ministro de Salud y Educación hacían conferencia de prensa diciendo que las clases tenían que seguir, nosotros decíamos que había que restringir las clases y los ámbitos de encuentro público, digamos, y que había que ir caminando hacia una cuarentena, ¿no? Pero que había que preparar al conjunto de la sociedad para ir a la cuarentena, porque si vos le decís a los sectores medios quédate en casa, bueno, se estoquean, más o menos la pasan incluso con algunas privaciones, ¿sí? Pero los sectores populares que viven hacinados, sin capacidad de estoqueo, a los que le cortás el ingreso desde el día 1 por la cuarentena, no le podés pedir quédate en casa. Digamos, es inviable, ¿entiendes? Entonces ahí planteamos, el 11 de marzo, planteamos, 10 días antes de que se declare la cuarentena, planteamos la necesidad de ir caminando hacia una cuarentena, pero la necesidad de ir organizando, movilizando a la sociedad y los recursos de la sociedad para preparar una cuarentena con todos adentro, ¿sí? Dijimos, porque si no lo que va a pasar es que vamos a garantizar la cuarentena de los sectores privilegiados y la infección se va a terminar trasladando a los sectores populares, que son los que no se pueden quedar dentro de la casa, ¿sí? ¿Y qué es lo que vimos en Villa Azul? Y Sí. para que ese virus que vos trasladaste a los sectores populares no se vuelva a los sectores medios, que a esos es lo que se le llama cuidar los logros de la cuarentena, tenés que cercar los barrios humildes, ¿no? Es decir,
lamentablemente tenemos una política clasista y segregacionista de abordaje del problema del coronavirus. Entonces nosotros hicimos una cuarentena que sirve para garantizar la situación sanitaria de los sectores medios, pero por todos los efectos secundarios que generan en el campo de la economía, de lo social, etcétera, vos fijate que pusimos una cuarentena cuando venían casos importados, y los casos eran pocos, y nos vemos obligados a ir levantando y flexibilizando la cuarentena cuando los casos son masivos, hay contagio comunitario, el clima es menos benigno y aparecen las enfermedades con prevalencia estacional vinculadas a la gripe, la neumonía, las insuficiencias respiratorias, etcétera, que atacan de una manera fenomenal, sobre todo a los sectores populares. Bien, acá hay una planificación improvisada y hay un poco de chamullo en el tratamiento que se le va dando, ¿viste? Por ejemplo, lo del IFE, que tiene que ver con esto de la segregación social y el tratamiento clasista, el abordaje clasista de la epidemia. El IFE se anotaron 12 millones de personas, lo cobraron 3 o 4. El presidente, ojo que yo lo voté, pero el presidente dijo, nos enteramos de la gente precarizada e informal que había por la inscripción al IFE. ¿No? Si lo hubiera dicho Macri, yo le prendía fuego al país. Realmente. ¿Cómo no vas a saber cuánta gente precarizada e informal tenés en Argentina? Pero no hay forma que no lo sepa, ¿no? Y la verdad, el gobierno tomó la decisión de ir a la cuarentena estricta y cortar los ingresos de más de 20 millones de personas, de los ingresos diarios, de los que viven de la calle todos los días, y lo cambió por un ingreso de esto, el IFE, de 10.000 pesos en 3 meses. Ni hablemos de la gente que alquila, que tiene que pagar un alquiler. Estamos hablando de 10.000 pesos en 3 meses. El otro día salió Guzmán a decir el impacto del IFE en la economía. Es una tomada de pelo, realmente. Realmente, digamos, no hay una concepción nacional en el sentido de el desarrollo armónico de todos los sectores de la sociedad con todos adentro. Sí, que eso sería lo que debería ser, ¿no? Todos adentro. Y sigue, bueno, el fin de semana se vieron marchas que algunos lo llaman anticuarentena. Yo no digo que no haya gente también cabeza de termo de ese lado diciendo que no está de acuerdo con la cuarentena mientras está calentito y no tiene que moverse de su casa. Está bien, los hay de todo, pero me parece que va más allá de un anticuarentena o pro cuarentena. Te doy el caso de Luján, por ejemplo, el municipio de Luján. Tuvo una reunión el intendente con funcionarios del municipio, con comerciantes, porque están desesperados los que tienen su negocio que abren todos los días, y tuvieron una reunión y hablaron con ellos y bueno, no pueden abrir, pero es como que los dejó, les permitió. Entonces Luján empezó a abrir todos los comercios con un guiño, digamos, ¿no? Pero no legalmente, porque no lo puede hacer porque no está permitido en la provincia de Buenos Aires. Terrible, pero entonces le pidió por favor, ¿no? A través del municipio le pidió con estos comerciantes que se reunieron en Luján, le pidieron por favor a los comerciantes que tengan todos los cuidados y que él ve algo que no corresponde, va y lo cierra. Pero que bueno, que de alguna manera tenían que empezar a abrir porque no les queda otra, ¿no? Y tener que hacer esto. No, Está publicado, lo pueden leer en el Civismo. Comerciantes que están abriendo en forma ilegal, con un guiño, y van a tener toda la precaución, y van a vender ropa en mostrador, pero que por favor no se la prueben, la toquen lo menos posible, o sea, con todos los cuidados, pero fuera de la ley. Es una locura, Majo. Es una locura realmente. Vos vas a un hipermercado y podés comprar ropa. Pero ni hablar, por eso es una contradicción permanente que la vemos, no somos tontos. Nosotros en marzo planteamos esto, que íbamos a terminar cercando barrios humildes. No lo hicimos ahora, lo hicimos en marzo. ¿Sí? No es que lo de Villa Azul nos agarró de sopetón, nos agarró de emergencia, entonces tuvimos que resolver así. No, hace más de 2 meses lo planteamos. ¿Sí? Entonces, que esta iba a ser la deriva natural
de cómo nosotros sabíamos, de cómo el gobierno había avanzado en el abordaje de la cuarentena. Sí, nosotros el 11 de marzo, elevamos la propuesta de convertir a los mayoristas, que concentran el 85% de la comercialización, a los mayoristas no, a los hipermercados y a las grandes superficies, que concentran el 85% de la comercialización de los bienes esenciales. Dijimos, como la cuarentena va a generar un nivel de desocupación y de parate económico en los sectores populares enorme, lo que tenemos que garantizar, lo que podemos hacer para garantizar el abastecimiento y los precios que no se han garantizado durante todo este tiempo. No. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, se acortaron los ingresos y se multiplicaron los precios. Nosotros lo que planteábamos el 11 de marzo era convertir las grandes superficies en centros de distribución mayorista y habilitar a los clubes, las ONG, las iglesias, centros de jubilados, etcétera, para convertirse en proveedores y en comercios de cercanía, para garantizar el nivel de oferta y para garantizar el nivel de precios. Entonces, de esa manera, vos lo que hacías era descongestionar la cantidad de gente que va a comprar a las grandes superficies, por un lado, medida sanitaria, y por otro lado, garantizabas el abastecimiento en tiempo y forma para toda la población, volcando los recursos de la clase media y trabajadora incluida en los comercios de proximidad donde podían ponerse a laburar los pibes que quedaban afuera por la cuarentena. ¿Entiendes? Y teníamos posibilidad de reconvertir algunas decenas de miles de empleos que se caían por la cuarentena sobre la base de garantizar precio justo y abastecimiento de toda la población. Presentaron eso, pero nadie escuchó. Mariano, muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Gracias. Mariano, que nos cuenta, bueno, que ellos presentaron esto hace mucho tiempo, el tema del test del oxímetro, y que se va a hacer en el auto MAC, dijo, de salud, en el auto COVID ahí, que todavía no estamos entendiendo muy bien para qué, ¿no? Porque si los familiares de los que dieron positivo tienen que ir en auto a hacerse el test, qué raro. ¿Cómo van todos juntos en el mismo auto? Es un poco raro. Vamos a la música, enseguida volvemos. Capaz que estamos hablando pavadas y no sé, todavía no le encontramos un poco el sentido, pero ya nos vamos a enterar, porque dentro de un rato, calculo yo que debe ser después de la reunión con Larreta y Kichilov, que el presidente va a venir para acá, o no sé si lo van a suspender. Estamos tratando de tener toda la información para contarles. Seguimos en el 11 30 05 7645, vamos a escuchar un poco